Muchas bendiciones para todos, que la gloria del Señor se derrame con poder en esta hora, que la presencia gloriosa del Espíritu Santo se manifieste para que todos estemos atentos, sabidos y entendidos de la buena voluntad del Señor. Amén. En el proceso de la vida espiritual y en la historia encontramos que la gran mayoría de la gente tiene mucha dificultad en esa búsqueda de Dios para congregarse, porque la gran mayoría no son constantes y no perseveran en eso, sino que se congregan esporádicamente. Todas las demás tareas las hacen muy juiciosos, muy puntuales, pero esa partecita es la que siempre ha sido difícil para muchos. Por ejemplo, ir a trabajar, todos los días van a trabajar, y si toca todos los días de todos los días van, no importa si es todo el día, si es bien temprano, etcétera, etcétera, pero para buscar a Dios eso no lo hace. Pero añadido a eso, se nos presentó una situación compleja que fue la pandemia, o que es la pandemia, y eso nos hizo estar encerrados un muy largo periodo, un año de no podernos congregar, dadas las circunstancias, y no a nivel de Bucaramanga, sino a nivel mundial. Y en este proceso a todos nos tocó congregarnos en nuestra casa, y esto hizo creer a la gente que eso sí se debiera hacer así. Se acostumbró, se acomodó a oír la palabra desde la cama, debajo de la cobija, y a la hora que fuera y de la manera que fuera, sin darle la reverencia que Dios se merece y que Dios demanda para hacer el culto a Él, porque eso es un culto, es decir, rindiéndole devoción, alabanza, adoración. Y en este momento que ya casi tenemos un año nuevamente de poder estarnos congregando, la gran mayoría de la gente no se congrega, y los que lo hacían esporádicamente, pues ahora lo hacen aún más esporádicamente. Pero vamos a ver la palabra de Dios que nos enseña con respecto a este tema. Vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros nos fijamos en las personas, pues consideramos que nosotros estamos haciendo mejor, o que sencillamente si ellos no lo hacen bien es problema de ellos y que entonces yo lo hago como quiera. Pero cuando nosotros observamos el ejemplo de Jesús, esto sí hace marcar la diferencia. Y miremos lo que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Llenamos la boca diciendo que adoramos a Jesús y que le obedecemos, que nos sujetamos, que Él es nuestro modelo y que hacemos su voluntad. Y eso es lo que nos está diciendo esta palabra. Si decimos que amamos a Jesús, debemos andar como Él anduvo. Es decir, debemos vivir como Él vivió. Eso es algo de lo que nosotros debemos tener bien claro y bien definido. Ahora miremos lo que dice el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aquí encontramos a Jesús de 12 añitos, y este es una parte de la historia que nos cuenta de Jesús en su infancia, que Él se quedó, sus padres se fueron, regresaron a su casa, pero que Él se quedó, y cuando lo encontraron en el templo. Y dice que ellos iban a ese lugar. Recordemos que en Jerusalén era que estaba el templo, y toda la nación iba para esa fecha de la Pascua a congregarse allí en ese lugar, en el templo de Jerusalén. Y vemos que Jesús y su familia no era la excepción, que tenían por costumbre. Es decir, que cuando Jesús abrió sus ojitos y entendió que existía en este mundo, Él sabía que había que congregarse,
Y él lo hacía, incluso en este momento él se queda en el templo hablando con las personas que eran maestras en ese momento de la escritura. Entonces esto nos enseña que verdaderamente nosotros debemos congregarnos. Y empezamos a ver a Jesús de 12 añitos congregándose. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí en este momento especial, Jesús ya tenía 30 años, ya se había bautizado, ya había estado en el ayuno de 40 días y 40 noches, y dice que vino a Nazaret, donde él se había criado, y dice que en el día de reposo, o sea, el día que se rendía el culto, que en ese tiempo eran los sábados, ahora nosotros lo hacemos el domingo porque estamos celebrando el día de la resurrección de Cristo, ¿cierto? Dice, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Entonces, allí encontramos a Jesús nuevamente congregándose. Volvemos a recordar que el templo principal quedaba en Jerusalén, que es la capital, pero en las demás ciudades y en los demás pueblos habían unos templos que no se llamaban templos, sino sinagogas, donde se predicaba la palabra, porque en la fecha en que todos se reunían en el templo, los que estaban lejos de Jerusalén, era para la Pascua. Pero aquí lo hacían cotidianamente y allí estaba Jesús. Y dice que se levantó a leer, es decir, que Jesús se levantó a leer la palabra de Dios, que en ese momento existía lo que era el Antiguo Testamento. Y podemos ver que él lo hacía cotidianamente porque no iban a poner a leer la Biblia y a enseñar la Biblia a una persona que llegaba por primera vez o que de vez en cuando se aparecía por allá. O sea que Jesús era muy juicioso en congregarse. Ahora miremos lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 20. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. Allí hay una situación que lo están confrontando a Jesús y él les dice, ¿cuál es la dificultad? Yo siempre he hablado tanto en las sinagogas como en el templo principal. Es decir que era conocido por todas las personas que era un hombre que se congregaba, que predicaba la palabra de Dios. Y vemos que lo hacía tanto en la sinagoga como en el templo principal. O sea que él sí se congregaba y lo vemos congregándose en distintos tiempos. Miremos aquí otro ejemplo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 22 y 23. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Aquí está viviendo otra situación, pero miremos que era invierno. Y no importaba que fuera invierno, Jesús estaba allí. Es decir que no, es que si hace buen día hoy voy a la iglesia, si pasa esto, lo otro, no. Él siempre juicioso se congregaba allá. Y de pronto estamos diciendo, no, es que ahora eso era lo único que hacía. Pero miremos que antes de estar predicando la palabra, él lo hacía constantemente. O sea que antes de 30 años, él se seguía congregando y él era conocido. Tanto en el templo principal, recordemos que desde los 12 años se presentó allí a hablar con las personas de autoridad en la palabra, y que él lo hacía continuamente. Entonces podemos darnos cuenta que Jesús es el primero que nos da ejemplo de congregarnos y que si nosotros realmente lo tenemos como ejemplo, debemos vivir como él vivió, como él anduvo, como él lo hizo, porque él es nuestro modelo. Pero nosotros tenemos que cumplir con ese propósito tan importante como es el de congregarnos, porque cuando nosotros nos congregamos, cosas extraordinarias pasan
en nuestra vida, y esa es la manera correcta en la que nos podemos relacionar con los demás hermanos, con los pastores, porque no es lo mismo conocernos a través del teléfono, como en muchas ocasiones toca, sobre todo cuando trabajamos con personas que están en otras ciudades o en otros países que no nos podemos ver, y hacemos esa tarea porque ellos posiblemente nos están congregando, pero el deber ser, mientras podamos hacerlo y sea posible, es que lo hagamos personalmente, porque es que como ahora está de moda de que todo se hace por internet, que todo se hace a la distancia, y se está destruyendo la relación interpersonal, de conocernos, de vernos a los ojos, de oírnos, de mirar la expresión. Eso no está bien, porque Dios no está de acuerdo con las cosas que están contrarias a lo que Él ha hecho, a excepción de casos especiales como el que tristemente nos tocó vivir, porque fue una situación que tocó, mas no es lo que quisiéramos. Todos los que amamos congregarnos, fue muy difícil manejarlo, sino que lo tuvimos que enfrentar porque no había otra alternativa. Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Encontramos a Jesús nuevamente enseñando, predicando, y encontramos a Jesús enfrentados a la autoridad eclesiástica de la época, porque está hablando de los ancianos, es decir, la gente que dirigía el templo, y lo encontramos allí predicando, pero este grupo de personas lo conocía, lo veían, porque si estaba predicando allí es porque era conocido, solo que este grupo no aceptaba la manera en que él predicaba o lo que él predicaba, porque ellos estaban acostumbrados más a los rituales que a oír la palabra para ponerla por obra. Esa es una razón por la cual mucha gente no se quiere congregar, porque cuando se está predicando la palabra, el Espíritu Santo le redarguye y considera que somos nosotros los que nos estamos acusando. No, quien acusa a cada persona es su propio pecado, su propia condición. Nosotros solamente predicamos porque no conocemos realmente lo íntimo del ser, qué cosas están pasando. De tal manera que sí es importante entender que si Jesús se congregaba, que si esa era una de sus tareas que él hacía cotidianamente, porque encontramos que él predicaba dentro de la sinagoga, dentro del templo, y predicaba por fuera, pero la mitad de sus prédicas eran dentro de una congregación. Y cuando uno estudia, hay muchos textos que nos muestran que Jesús estaba ahí. Él estaba ahí cuando vio a la viuda que solamente echó las 2 moneditas que tenía. Él estaba cerca al altar. Él estaba pendiente de todas las cosas. Esa es la tarea que nosotros debemos hacer, y miremos que esto está en el Nuevo Testamento, y que eso está en el tiempo de la gracia, porque hay gente que dice: no, es que ahora no tenemos que hacer muchas cosas, eso era antes. No, eso es desde antes, y miremos lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 12, versículos del 12 al 14. Dice: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vosotros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino en el lugar que Jehová escogiere en una de las tribus. Allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Aquí nos está dando una guía, y es que nosotros no nos podemos congregar en cualquier parte, no nos podemos congregar a nuestro gusto, no, donde el Señor nos ubica, porque recordemos que quien nos ubica en la congregación, a donde vamos a crecer, a donde vamos a madurar espiritualmente, es el Espíritu Santo, y es allí donde vamos a adorarlo, a alabarlo, a exaltarlo, a escuchar la palabra, pero también a reunirnos con la familia de Dios. Es que somos familia, es por eso, porque estamos juntos, porque allí es donde nos enteramos de las cosas que necesitamos los unos a los otros. Y es allí
donde envía la bendición ese día del servicio, porque la gente no se imagina las múltiples bendiciones que se reciben el día en que nos congregamos. Entonces, ese día hay una provisión que muchísima gente se pierde porque quiere no participar de lo que ya Dios tiene establecido. Miren lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despertémonos, no hagamos lo que hacen los demás. Los demás no pueden hacer así, eso es problema de ellos. Pero nosotros vamos a hacer la diferencia porque nosotros sabemos que nuestro ejemplo es Cristo, y así como Cristo nos estimula a hacer todas las cosas correctamente, nosotros también vamos a estimular a aquellas personas que nos ven. Y es importante asumir, lo que sucede es que nos gusta exageradamente la comodidad y nos quedamos adormecidos acompañando a los que no conocen a Dios, acompañando al que es flojo, al que es perezoso, pero aquí la palabra nos está exhortando, levántese, despiértese, muévese, acomódese. Mire que Cristo se tuvo que desacomodar para venir a pagar el precio por nosotros. Mire que Cristo estaba en el cielo, qué necesidad tenía de venir a convertirse en un ser humano, que ya con eso era una pérdida para Él, porque tenía que pasar por sufrimientos, por dolor y por muchas cosas que Él tuvo que pasar. Pero Él no escatimó eso, sino que Él se desacomodó y fuera de eso le tocó pagar un precio demasiado alto. ¿Qué comparación puede haber entre congregarnos y el precio que pagó Cristo en la cruz? Ninguna. Lo que Él hizo fue exageradamente terrible para que nosotros seamos capaces de dar esa pequeña dosis que debemos dar para que otros también puedan llegar a hacer la misma tarea. Y mire lo que nos dice Hebreos capítulo 10 versículo 25. Es un versículo muy conocido pero poco practicado. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estamos en los últimos días y estamos ahora mucho más cerca y podemos ver todos los acontecimientos que estamos viviendo. Esas son las señales. Entonces no podemos seguir acomodados, no podemos seguir dormidos, sino que tenemos que movernos, tenemos que pellizcarnos. Amén. Vamos a pedir perdón, vamos a orar y vamos a rogar al Señor que nos ayude para que este año se haga una tarea correctamente. Padre bueno y soberano, en el nombre precioso, glorioso y hermoso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, nos presentamos delante de ti para darte gracias y rogarte que en este año, Señor, podamos cumplirte a ti, que podamos cumplir en todas las cosas, porque tú anhelas que tengamos una relación estrecha contigo, pero también con nuestros hermanos. Y la única manera de lograrlo es que podamos congregarnos. Hoy te ruego que esta palabra se haga vida en el corazón de tus hijos, que esta palabra los redarguya, los exhorte para que ellos puedan entender y comprender que tú eres quien nos da ejemplo, que tú siendo Dios no pensaste que no era necesario porque no lo necesitabas, todo lo contrario, para darnos ejemplo, para estimularnos, y eso es lo que nosotros debemos hacer, que nuestro ejemplo invite a otros que quieran también conocerte, acercarse a ti para buscar tu presencia, Dios. Te damos las gracias por la oportunidad y el privilegio que hoy nuevamente tenemos de podernos seguir congregando cada día, Dios, para poder adorarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, para poder presentar las peticiones, pero también para escuchar tu palabra, Dios. Te alabamos y te honramos, Señor. Bendice a tus hijos que están escuchando esta alabanza, que están recibiendo esta palabra, que esta palabra quede sembrada en sus corazones, que germine, que nazca, que crezca y que dé fruto, Padre. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Recuerden que en Cristo somos más que vencedores y que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga.